Bienvenidas una vez más a este espacio de Mujer Judía, Iluminarte para iluminar. Y hoy en este apartado de mujeres inspiradoras, de caminos que nos inspiran y nos iluminas, tengo el lujo y la suerte de presentaros a una mujer muy especial con una trayectoria que a todas nos va a inspirar. Shoshana Rubinstein, bienvenida a este espacio. Esta es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Susana, Entonces, yo empezaría esta entrevista, que además tiene que ser breve, pero yo contigo me quedaría horas. Empezaría preguntándote cuál ha sido tu trayectoria en ese camino buscando conectarte con la espiritualidad. no sé, ha sido un camino de vida, la verdad. Yo nací en Chile, en Santiago, en una época en que no había un mundo religioso, ¿sí? No habían Rabbanim, no había Kashrut, no había nada. En Chile no había nada. Y, pero siempre busqué conectarme, ¿sí? Y a los 20 años fui para Israel por 2 años, por 2 meses. Fue una historia así en cómo llegué hasta ahí, pero llegué en Israel y ahí me conecté, o sea, digamos así, yo estudiaba medicina No. y que cuando llegué en Israel, dije así, después de un mes estando en esa Torá de latinos, que era el primer año que había, ya tiene mucho tiempo. Me pregunté, ¿quién soy yo para decidir sobre la vida y la muerte? ¿Quién va a vivir, quién va a morir si no sé lo que es la vida y quién va a morir? Y también quise entender un poco mejor por qué mis antepasados cumplían ciertas cosas o seguían cierto ritmo de vida que no, en ese minuto no era compatible conmigo, aun cuando yo ya había tenido una trayectoria en busca de, pasando por los reformistas, los conservadores, etcétera. Era madrijá de movimiento juvenil, o sea, siempre estuve conectada y ahí me hice esa pregunta y decidí quedarme. Yo fui por 2 meses a Israel, no volví a Santiago, me quedé en Israel y hice toda una trayectoria en Israel de estudios y terminé casándome en Israel con mi marido que es brasilero y nos Ah, vinimos a Brasil. Se abrió un colel que trabajaba en Quirú. Estuvimos 2 años en Teresópolis, una pequeña ciudad cerca de Río de Janeiro. Mi marido es carioca, es de Río. Y estuvimos en ese colel y se vio que Río, o sea, Teresópolis no era una ciudad muy distante, que no era bueno, y decidieron venirse a Sao Paulo. Entonces nos vinimos junto con ese colel. En ese colel se estudiaba durante todo el día y en las noches se hacía kirub. Y mi marido estaba en eso y yo lo ayudaba, de vez en cuando yo daba clase. A los pocos no, me comencé a responsabilizar más de las niñas más avanzadas dentro de las personas que hacían chubán. O sea, yo no era la persona que iba a la calle a hablar con las personas de la calle, sino que aquellas que ya habían decidido que querían alguna cosa, yo las aseguraba dentro, las sujetaba dentro conversando con ellas, enseñándolas, haciéndolas crecer dentro. Y después de un tiempo de estar trabajando así, vi que había mucho problema con los padres, ¿sí? Que Baruch Hashem teníamos mucha tzlajá y esa tzlajá nos creaba un grande problema. El gran problema era que los padres tenían miedo de mandar nuevos hijos o que los padres de los amigos llegasen cerca de nosotros, porque casi toda la gente, los jóvenes que venían a estar junto con este colel, esta institución, ¿sí? Llamada Viña Olam en São Paulo, ¿sí? Tenía mucha tzlajá en el sentido de kirú. Y comencé a darle clases a las mamás. O sea, fuera de las chicas les daba clases a las mamás. Y eso fue suavizando la cosa, las mamás se interesaron y fue yendo muy bien. Y después de algunos años que estaba con las mamás, ellas dijeron, ¿por qué no traemos a los padres también? ah. Entonces, junto con mi marido, comenzamos a hacer Hug Bait, que se llama una vez por mes, una vez cada 3 semanas, en la casa de alguna de las parejas. Se hacía un encuentro, se hacía una comida rica con una clase, etcétera. Todo esto en paralelo, ¿eh? Ujú. Con las jóvenes, siempre continué con las jóvenes, mi casa siempre estaba abierta para las niñas, venían Shabbat, dormían en mi casa, siempre constante, era constante eso. Y con los padres comenzamos a trabajar en conjunto, que fue un trabajo muy bonito, pero después de un tiempo estos jóvenes que nosotros mandábamos a Israel a estudiar, muchos se quedaban en Israel y muchos decidieron volver a Sao Paulo. Y en el minuto que volvieron a Sao Paulo quisieron casarse.
Y ahí teníamos pequeñas jóvenes parejitas que necesitaban un apoyo. Entonces, ahí fuimos nosotros, o sea, mi marido y yo, a sostener, contener a estas parejitas. Entonces continuábamos con nuestro Kirov en Binyan Olam, los padres y las jóvenes parejitas. Shoshana, diríamos que erais capaz de hacer de todo en realidad, porque además de casar a la familia, o sea, teníais a las jovencitas, teníais a las mamás, después los papás, después, o sea, Baruch Hashem fuisteis abriendo vuestra casa y vuestra vida, brindándoos a los demás. Y ya vimos que no hay casualidad, como una decisión llevó a otra, y diríamos que, como dice la Torah, una mitzvah, sahar mitzvah, mitzvah. Cada mitzvah tiene de recompensa otra mitzvah y en tu caso ha sido y es muy bello porque además eres la Rebbetzin, eres la líder espiritual de Shaarei Achim. Cuéntanos un poquito. Entonces, muchas gracias. Entonces, después de un tiempo decidimos, como estábamos con estos jóvenes y no era mucho la meta, digamos, del lugar donde estábamos, decidimos independizarnos y abrimos un pequeño lugar, como tú dijiste, se llama una comunidad que se llama Share Ahim. Decidimos trabajar con familias, cruzamos la gran avenida, digamos, todos los Yehudim viven en un barrio que se llama Janópolis, nosotros nos cambiamos a Perdices, donde hay muchos Yehudim que no son religiosos, y abrimos esta pequeña comunidad llamada Sharei Achim, con la cual estamos ya hace algunos años, y continuamos intentando crecer y trabajando con estas parejas y conteniéndolas y manteniéndolas firmes dentro de la Yadut. Pero aquí viene una parte interesante de mi vida después de un tiempo, o sea, mis hijos se fueron casando, se fueron para Israel, ahí estaba con una de mis hijas casada, se vino para Brasil y después de un tiempo el Rosh Hashive lo mandó de vuelta a mi yerno, a Israel, y sentí un vacío. Y en ese vacío que sentí, dije, necesito hacer algo, ¿sí? Llenarme de alguna forma. Y dije, mira, todas las carreras, cuando se estudia, hay una posgraduación. O sea, que una persona puede mejorarse. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Toda mi vida me he dedicado a enseñar Torah. ¿Cómo puedo, sí, tener una posgraduación dentro de lo que hago? Y en eso una amiga me dice, mira, estoy yendo a hacer un curso en Estados Unidos, ¿sí? Y le dije, cuéntame más, quiero hacerlo. Bueno, ahora creo que nos vas a contar cómo has llegado a ser la directora del programa CORE, ¿correcto? Exactamente. Vamos allí, te escuchamos. Entonces, se me abrieron las puertas, como siempre Hashem va abriendo las puertas y uno solo tiene que pasar, como fue durante toda mi vida. Hashem abre las puertas y uno tiene que tener los ojos abiertos y entender que es Hashem que nos está abriendo la puerta y entrar, aprovechar esas oportunidades. Entonces yo fui a hacer ese curso. Fue un curso innovador en el sentido que fue un refuerzo que me ayudó a entender quién yo soy y las fuerzas que tengo, Ujú, ¿sí? Y vestir los zapatos de la personalidad, o sea, del trabajo que hago. ¿A qué me refiero? Que ujú, como yo siempre trabajé en Kiruv, ¿sí? Los jóvenes y con jóvenes, ¿sí? Y fuimos creciendo juntos en cierta forma también, ¿sí? Los jóvenes te llaman por el nombre, ¿sí? Y vas creciendo juntos, se transforman en amigos y de repente tú te comportas como un amigo y de repente te miran y dicen, pero ¿cómo hablas así si eres la Rebelde? ¿Sí? ¿O cómo puedes decir esas cosas? Sí, sí, o esperan un cierto comportamiento en ciertas cosas. ¿Por qué no me llamaste? Yo, ¿pero qué pasó? Así, yo esperaba de ti, ¿sí? Y ahí, a través de ese estudio en CORE, entendí que yo tenía una posición que no la había valorizado como corresponde y vestí los zapatos, digamos así. Calcé los zapatos de una repetición y comencé a entender, sí, que todas mis acciones tienen y mis palabras tienen una fuerza mayor de la que yo pensaba. Y con eso me fortalicé. Y cuando terminó el curso, eh, vi la importancia de todo esto. O sea, ¿en qué sentido? Porque hay un desafío dentro de las comunidades, ¿sí? O sea, yo siempre trabajé en Outreach, en Kiruv, pero la verdad que dentro de nuestras comunidades también necesitamos un cierto refuerzo, dentro de las comunidades, ¿sí? Tanto Rabbaniot, ¿sí? O profesoras, Merjalhot,
o profesionales de Kirú, ¿sí? Cada vez se necesita más ayuda, cada vez las preguntas son más difíciles, cada más complejas, ¿sí? Hay dificultad en la educación de los hijos, hay dificultad en Shalom Bait, en la vida matrimonial, ¿sí? O el bienestar emocional de las personas, ¿sí? Y todos estos profesionales, digamos así, de Yahadut, los Rabbanim, las Rabbaniot, las profesoras, ¿sí? Que tienen muy buena voluntad, a veces nos faltan kelim, nos faltan herramientas para poder ayudar correctamente a estas personas. Y yo vi que en esta institución en la cual yo había hecho ese curso de 2 años, yo podía encontrar estas herramientas. Entonces yo quise que la gente entrase en el nuevo curso que iba a haber y fui atrás de gente. Les decía, anda, entra, entra, va a comenzar un nuevo curso, anda, entra, entra. Y la gran mayoría de las personas me decían, yo no sé inglés, o no sé lo suficiente para entrar en clases, o no sé cómo hacerlo. Y eso me frustró mucho, porque yo vi la importancia de esto. Y esa frustración me llevó a traer el curso a Latinoamérica en español. O O sea, sea, hice imagínate qué maravilloso lo que nos estás contando, que una frustración te lleva a abrir el camino. Nuestros sabios dicen, una persona que tiene frío puede hacer dos cosas, o bien ponerse un abrigo y se calienta él y los demás siguen con frío, o bien lo que tú hiciste, Shoshana, encender la calefacción para que se calienten todos. Fíjate qué manera tan maravillosa, tan divina de sublimar una frustración. Cuéntanos un poquito del programa y me gustaría que nuestras amigas sepan si cualquiera de las mujeres, ¿qué mujeres pueden ser voluntarias, pueden capacitarse en CORE? Entonces el curso está baseado básicamente en 3 partes, que es enseñar todo lo que pasa en el mundo hoy en día, así que todo el mundo sepa los problemas de la sociedad actual, dar un poco de estas herramientas psicológicas para que la gente tenga una actuación más eficaz dentro de lo que ella hace y un programa y un grupo de contención, de amistad, porque muchas veces las personas que trabajan en estos trabajos, digamos, muchas veces se sienten solas o no se sienten acompañadas o a veces tienen secretos que no pueden contar porque hay sigilio, o sea, viene gente, le cuenta mucha cosa y a veces queda pesado. Entonces, en el minuto que hacemos un grupo internacional de diferentes lugares, de diferentes países y que la gente puede apoyarse una en la otra sin miedo a que puede decir una cosa que la otra persona va a entender de quién se está hablando y así poder recibir un apoyo de una amiga, ha sido una cosa muy importante y muy principal dentro de este curso, ¿sí? O sea, fuera de todo el resto. La verdad que es un curso formativo, no es informativo. Tiene mucha información, pero es una cosa formativa en que las personas, como voluntarias, como Mashpiot Ruhaniot, como personas que quieren ayudar a Klal Israel, porque en el minuto que es la esencia de Kor, en el minuto que se fortalecen a las mujeres que están en la frente de las comunidades, se fortalecen las comunidades. ¿Sí? Se fortalece la familia, se fortalece la comunidad, se fortalecen las mujeres. Entonces esa es la gran importancia de este curso. Maravilloso. Y nosotras, desde luego, desde aquí animamos a todas las mujeres que se quieran poner en contacto contigo, ver si son posibles candidatas a ese grupo, a ese curso maravilloso que tú diriges. Baruch Hashem, Susana, tu vida yo creo que es una inspiración. Permitiste que Dios decidiera y Dios te fue encaminando. Pero fíjate qué cosa tan maravillosa. Abriste tus puertas tú, serviste de canal para otras muchas personas, desde jovencitas, las madres, las familias. Y eso nosotros vemos cada día que cuando uno pone su vida al servicio de la espiritualidad, ella misma nos lleva. Sí, es como al Mei Menujot, es como sobre aguas tranquilas. Susana Rubinstein, Rebbetzin y directora de un programa tan importante para influir, para proteger, para ayudar, para consolidar el papel de líderes de esas mujeres que son y serán siempre el pilar más importante de sus familias y de sus comunidades. Desde aquí, desde Mujer Judía, enhorabuena y estamos seguros que esto va a servir también para difundir ese proyecto y además la emuná y la fe de que Dios dirige nuestros pasos. Muchísimas gracias, Susana Rubinstein, y bendiciones.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias.